El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros, porque usted merece conocer ¿cuáles son esas leyes, esas normas que regulan su cotidiano vivir? Nos puede marcar al 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Bienvenidos todas y todas a este espacio Tablero Jurídico. Como de costumbre, iniciamos con los temas que están allí copando la primera página de los principales diarios, tanto televisivos, radiales, escritos, porque ese es nuestro país, donde hay noticias jurídicas de manera permanente, pero hay otra que parece ser que nunca vamos a poder deshacernos de las noticias de ese contenido violento y específicamente de las masacres. Muchos dirían que ya se habían acabado las masacres. No, es cierto, nunca se han acabado, siempre han existido, y por eso hoy vamos a hacer un poco de mención a esta ola de violencia y buscamos un poco de solución entre todos, una solución distinta a la que siempre se da: aumentar el pie de fuerza en los sectores, en las regiones donde lastimosamente la violencia se ha arraigado. Para el amigo Edinson Yantén, nuestros agradecimientos, y desde ya le pedimos en efecto que nos cerrara el micrófono como lo ha hecho en este momento. Amigo Edinson Yantén, contento porque es seguidor del Rojo, y ayer tuvimos un equipo en Europa disputando con ese mismo color, con ese mismo uniforme. Entonces decíamos nosotros que el tema de la violencia merece un estudio profundo. El tema de la violencia en Colombia no es una cuestión que haya que mirarlo al azar, hay que mirarlo desde sus raíces. Y decimos desde sus raíces porque si nos quedamos mirando lo que está pasando ahorita, es simplemente el resultado, es lo que se evidencia hoy, pero nadie busca una razón de ser, una exégesis en torno a lo que es el tema de la violencia en Colombia.
Algunos más osados sitúan la violencia muchísimos siglos antes. Y vamos a mirar esto porque es muy importante que sepamos por qué se puede propiciar la violencia y de esa misma forma buscar la manera de resolver. Porque nuestra propia concepción histórica como república, como nación, tiene un contenido bastante violento. No en vano se ha dicho que desde el año 1492, cuando el genovés Cristóbal Colón llegó acá a este continente, no lo hizo de buena forma. Vino con una orden de los españoles a someter de manera despiadada, por supuesto, y llevarse la riqueza. El origen inicial no era llegar, como saben ustedes, a estas tierras. Se llega por accidente porque el objetivo era llegar hasta las Indias, dándole un periplo a ese mar que conduce hasta la India. Lastimosamente se habían apoderado del mar Mediterráneo los piratas y entonces hubo que buscar otra ruta. Se llegó acá en el año de 1412, octubre de 1492, corregimos. Allí comenzó el proceso violento, porque con la sola llegada de Cristóbal Colón y la posterior invasión de quienes lo habían enviado, los españoles empezaron a someter de manera cruenta, de manera despiadada, a una clase indígena que mantenía en una constante relación fraternal con la madre tierra. Y la riqueza, que para ellos no era el símbolo de vida, se constituyó en su principal causa de su muerte, de su extinción, porque el apetito fue voraz, el que mostraron los españoles por apoderarse por todo lo que significaba oro acá en esta tierra, en este continente. Y comenzaron a poblar, y los que vinieron a poblar, y ahí viene parte del problema, no fue nadie de buen comportamiento. Los que vinieron a poblar son el resultado de la guerra que tuvo España con los moros durante 8 siglos, más de 800 años sometida por los moros, y llegaron acá posteriormente ellos a someter. ¿Quiénes? Esas personas que habían quedado prácticamente sin ningún tipo de subsistencia, llegaron acá con el ánimo de poblar, bajo esa consigna: gobernar es poblar, y se apoderaron a la fuerza, y desde allí comenzó ese proceso violento de someter por parte de los españoles a los indígenas autóctonos de esta región. Y entonces allí comenzó ese proceso violento y se mantuvo durante toda esa época de la colonia, porque a pesar de que casi 300 años después, o más de 300 años después, en 1810, cuando ya se produce la ruptura con la corona española, el problema fue violento desde el momento en que llegaron hasta hoy. ¿Por qué razón? Ya sabemos, llegaron a someter, y no solamente a los indígenas, sino que trajeron al negro en calidad de esclavo para reemplazar esa mano de obra indígena. También fueron sometidos cruelmente la población esclava que habían traído del continente africano, y así entonces se convivió durante muchos años por los diversos grupos étnicos que poblaron estas tierras. Y ahí puede estar gran parte de la problemática, y ya vamos a indicar cómo se fue agudizando la misma, a tal suerte que hoy no hemos podido desprendernos de ese fenómeno de la violencia, que aún nos azota, y nos azota de bastante profundo, porque son muchas las masacres que se han generado en estos últimos tiempos. Habían medio desaparecido o disminuido, pero no se habían superado del todo para decir que ya podíamos vivir en santa paz. Eso no es cierto. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación. Pero recuerde que estamos aquí para escucharle sus inquietudes. 331-2265, 331-2265. Y nos vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? ¿Cuál es su inquietud? Y aquí de Cali, Leonel Valencia.
Don Leonel Valencia. Don Leonel, ¿cómo estamos? Pero, doctor, lo que pasa es que yo le llevé la historia laboral de Porvenir y la de Colpensiones. Sí, señor. El 23 de junio se lo llevé. Sí, señor. Entonces, esperando a ver usted me dijo que iba a analizar los papeles. Sí, señor. Usted tenía tiempos en Porvenir y tiempos en Colpensiones. Sí, señor. ¿Usted me recuerda cuánta edad tiene ahorita? Tenían 985 semanas. Porvenir tengo 395. Sí, señor. Y en Colpensiones 546 semanas. Sí, señor. ¿Y la edad que tiene usted cuál es, mi señor? 15, yo tengo 67 años, nací el 15 de febrero de 1953. Correcto. Y su inquietud es saber si puede o no pensionarse. En ese momento usted está en Porvenir, me dice, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. ¿Usted no volvió a cotizar? ¿Hasta qué fecha cotizó? Yo estuve hasta el 2014, estuve en Colpensiones, en Porvenir, me ha dicho, hasta ahí coticé. Correcto, en Porvenir. Sí, a mí me liquidaron de la empresa porque estaban en el Tolima. El 20 de diciembre de 2014 salí. Sí, señor, 20 de diciembre del 2014, hasta esa fecha usted cotizó al régimen de pensiones. Sí. Correcto. En ese momentico usted con esas 985 semanas, lo más probable es que ya le revisamos, son tantos los casos, ya se lo revisamos, habría que usted o acudir a la oficina para que reciba de manera personal la instrucción que se debe hacer. Porque si usted ya tiene 67 años, usted no ha pedido todavía la indemnización sustitutiva o ya pidió la evolución de saldo. A mí me dieron la indemnización de todo. Sí, señor, ya le dieron ese dinero. La idea era mirar si usted podía pensionarse con 500 semanas en los últimos 20 años anteriores a la fecha de estructuración. Sí, señor. Ya se le estudió esa parte, porque lograr la pensión con las 1.300 semanas, muy distante. Habría que acceder a una nulidad de traslado, pensando en que usted se fuese a ese fondo nuevamente, y si se va a ese fondo tendría que pagar con tarifa full, sea que se queden por venir, o sea que se traslada con pensiones, habría que pagar con tarifa full, es decir, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente, tendría usted que hacer los pagos, y eso estaríamos hablando de casi 7 años cotizando al sistema, y eso le va a salir bastante costoso, porque si tiene 67 años y 7 años más que le faltarían, bueno, si es en Colpensiones, si es en Porvenir, ya usted solamente podría cotizar durante 4 años para ajustar 1.150 semanas, y con eso podría tener la pensión mínima en Porvenir. El problema es que usted ya pidió esa devolución de saldos de que habla el artículo 66 de la Ley 100. Y si pidió la devolución de saldos, ya es bastante complejo que usted pueda obtener la pensión. Por eso le estaba diciendo, es importante, si usted gusta, llama a la oficina, que le agenden una cita para que usted se pueda acercar en el transcurso de esta semana, y personalmente le entregamos el estudio de la documentación que le revisamos ya hace bastante tiempito. Ya hace bastante tiempito que le revisamos, hace cerca de 2 meses. Entonces necesitamos que usted se acerque para conocer el resultado de la historia laboral que nos arrimó tanto la de Colpensiones como la de Porvenir. Entonces, para don Leonel Valencia le recomendamos contactarse a la oficina, y si no, por el interno ahorita usted nos llama, nos deja su contacto y termina el programa y le vamos a agendar directamente la cita para que revisemos la historia laboral nuevamente y le indiquemos cuántas semanas le pueden faltar y si es viable, porque 7 años pagando casi 250,000 pesos, ya usted puede saber que estamos hablando de
aproximadamente 3 millones de pesos anuales. 3 millones. Si es por 7, estamos hablando que debe pagar 21 millones de pesos. Y eso, habría que devolver todo el dinero que usted recibió como devolución de saldos para que lo tengan en cuenta y le puedan reconocer la pensión. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación. Esperemos que el televidente que nos llamó esté allí o repita la llamada, porque se escucha que hay otra persona detrás de la línea, pero no se atiende absolutamente nada de lo que puede estar hablando. Aquí en Tablero Jurídico tenemos allí paciencia para comunicarnos, porque son muchas las llamadas que entran o las que se intentan hacer y muy pocas las que entran. Tenemos una sola línea y eso dificulta un poco porque se congestionan. Entonces tengamos la paciencia, que ya vamos a atenderle. Retomamos entonces este tema de la violencia en Colombia, que se ha ido poco a poco incrementando en los últimos meses. Nunca se fue. Recordemos ese periodo bastante difícil que se genera a partir del momento en que se asesina a Jorge Eliezer Gaitán. En el año de 1948, cuando lo asesinan, cuando el famoso Bogotazo, se desata otra ola de violencia entre los seguidores del Partido Liberal y los seguidores del Partido Conservador, porque así ha pasado siempre. Los grandes protagonistas de la historia terminan conduciendo a unas peleas estériles. ¿A quién? Al pueblo. Y eso no ha acabado, sigue dándose, sigue repitiéndose, y hay que buscar la forma de conjurarlo. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? De Palmira, Norberto Guerra. Don Norberto Guerra. ¿Cómo ha estado, don Norberto? Bien, bien, gracias. Cuéntenos su inquietud, don Norberto. Doctor, era para hacerle una pregunta: si las cotizaciones de Venezuela servirían aquí. Si las cotizaciones de Venezuela servirían aquí. ¿Usted cuántas semanas tiene cotizadas en Venezuela? 1.650 semanas. 1.650 semanas cotizadas. Y aquí tengo 250. Y aquí tiene 250, es decir que en total usted tiene 1.900 semanas. Sí, señor. 1.900 semanas. ¿Y a qué edad se pensionan en Venezuela? Allá se pensionan a los 60. A los 60 años. ¿Y usted ahorita cuántos años tiene? Tengo 62, doctor. 62 años. ¿Y no se ha pensionado en Venezuela? Allá sí. No, ¿usted ya se pensionó en Venezuela? Sí, señor. Bueno, y la pregunta suya es si con esa misma semana se puede pensionar en Colombia. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a conversar con el amigo Norberto Guerra. Ahora sí, súbale el volumen al televisor, don Norberto, para que pueda escuchar mejor la respuesta que aquí le damos. Recordemos que existen convenios interestatales en materia de seguridad social, unos muy conocidos, otros poco o nada conocidos. En Estados Unidos, con España, por ejemplo, tenemos ese convenio en donde las personas pueden cotizar en España y esas cotizaciones se las pueden sumar a las que hicieron en Colombia o viceversa. Cotizan en Colombia y esas se las suman a las que cotizaron en España. De cualquiera de las dos maneras, lo que quiero significar es que tanto los tiempos cotizados aquí como cotizados en países como España pueden servir para efecto de reconocimiento de la pensión de vejez. Entonces, ¿qué pregunta el amigo Norberto? Si es factible que, habiéndose pensionado en Venezuela ya hace algunos años, a los 60 años, pueda obtener pensión con esas mismas semanas en Colombia. Pues yo le digo, sin conocer ese convenio, que prácticamente es imposible. No solamente porque no tenga las semanas, sino por varias razones. La una, hoy esta parte diplomática con Venezuela está por el piso. Recordemos que hace unos años
Estos dos países se declararon la guerra diplomática y no se tiene ningún tipo de intercambio. Recogieron los cónsules en cada una de las naciones, los embajadores, y terminamos rompiendo las relaciones diplomáticas. Eso por un lado. Y por la otra, don Alberto, es imposible que una persona con las mismas semanas que se pensiona en Colombia se vaya a pensionar a Venezuela o se pensione en España o en Estados Unidos, según el caso. Por esa razón, consideramos que va a tener poca prosperidad esa opción de que usted se pensione con esas 1.650 semanas que tiene en Venezuela, aquí en Colombia. Sobre todo, repito, si ya le reconocieron la prestación en el país vecino. ¿Qué hay que hacer? Soportar que le paguen la pensión de acuerdo a la legislación de su país y tratar de subsistir con ella. Pero es imposible que usted renuncie a esa pensión, salvo que usted aquí estructure su propia pensión, que ya es una situación que va a cambiar ligeramente frente al ejercicio que usted nos está planteando. Don Alberto, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, mi señora, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos, mi señora. Habla con Amparo Larraondo de acá de Cepaz. Doña Amparo Larraondo, ¿cómo está, doña Amparo? Bien, gracias a Dios. Doctor, la pregunta mía es la siguiente. Mi hijo tuvo un accidente cuando iba para el trabajo. El día miércoles un Transsultana lo atropelló y pues lo dejó allí, ¿cierto? Sí, señora. Entonces mi hijo ya fue el sepelio y todo. La pregunta mía es la siguiente. Yo hablo con los patronos donde él estaba, pero él tenía un contrato por lo que él hiciera, labor. ¿Contrato de obra o labor? Sí, señor. La pregunta mía es, pero el señor pagaba el ARL y la EPS, pero lógicamente mi hijo le daba el dinero de lo que él ganaba de allí. Mi hijo, ¿qué le cubre ahí? Él vivía con una muchacha hacía 7 años. ¿Qué le cubre allí? ¿Y su hijo falleció o sufrió algún tipo de...? No, él falleció. No sé si usted se dio cuenta, doctor, que fue un Transsultana que lo atropelló y le explotó la cabeza. No sabía. Sí, eso fue el día miércoles. No sabía, mi señora. Entonces, ¿su hijo cuánto tiempo llevaba trabajando? No, él trabajaba a veces 3 días, 5 días, 2 días, 15 días. ¿Y a qué fondo de pensiones estaba? No, él solamente pagaba EPS y ARL, porque la tenía que pagar él independiente. ¿Y de la edad? 36. 36 años. ¿Nunca había cotizado a pensión? No, señor. ¿Ni había afiliado a un fondo? No. Bueno. No, porque él no era constante, incluso hacía poquito había salido de Villahermosa. Entonces el Señor le está dando la oportunidad de que trabajara para que se reintegrara otra vez a la sociedad. La pregunta mía es, ¿él tiene alguna esta por la ARL o algo? Él entraba a trabajar a las 6 y el accidente fue a las 5:35. ¿Y cuánto hace que falleció? El miércoles. Este miércoles. El miércoles pasado. Sí, señor. Es decir, tiene 6 días. Bueno. Sí, señor. Vamos entonces, doña Amparo. Primero que todo, le recomiendo que por el interno nos deje el número telefónico para llamarle, porque es una pregunta bastante extensa y por ahí le vamos a dar parte de la información. El amigo Edinson le toma el contacto y le vamos a llamar luego. Pero de momento le adelantamos, puede colgar la línea ya, amigo Edinson, y le adelantamos a doña Amparo Larraondo qué sucede. Primero, lamentar el deceso pues de su hijo, un ser querido. Decía alguien que nunca los padres vamos a estar preparados para enterrar a un hijo. Siempre nos preparamos para que el hijo nos entierre a los padres, pero no para que los padres terminen enterrando a los hijos. Pero a veces hay circunstancias de la vida que invierten totalmente las cosas, como pasa con usted, doña Amparo Larraondo. ¿Qué sucede al respecto? Su hijo estaba trabajando con un particular, trabajaba 1 día, 2 días, 3 días a la semana, no tenía un trabajo estable, pero sí estaba pagándole a la ARL. Y esa ARL, por supuesto, debía responder por todo lo que se derive de la relación laboral, todo lo que se desprenda de la relación laboral. Vamos a acumular otra pregunta para no hacer esperar tanto al televidente. Bueno, entonces,
continuamos explicándole a doña Amparo Larraondo lo que puede pasar. El hijo tenía EPS, tenía además ARL, no sabemos si tenía caja de compensación familiar, pero no tenía asegurado el riesgo común, afiliándose a una administradora de fondos de pensiones y nunca había cotizado. Allí hay un primer error, porque recordemos que las instituciones que le brindan al hombre una protección en materia de seguridad social, por supuesto al hombre y la mujer, son la caja de compensación familiar, los fondos de pensiones, las EPS y por supuesto las administradoras de riesgos laborales. Cada una tiene un escenario distinto con el cual se interactúa y se brinda la protección. Cada una ofrece unas prestaciones tanto asistenciales como económicas. En este caso, si él fallece, habría que mirar cómo se reportó el accidente de él, porque si ese accidente se reportó como de origen común, no hay nada que hacer. La ARL sale a suelta de este caso y no tiene por qué cobrársele. Ahora bien, en el evento en que hayan reportado como un accidente de origen laboral porque iba para el trabajo, es factible. El problema donde radica, doña Amparo, de que conforme al artículo tercero de la ley 1562 del 2012, artículo tercero, ley 1562 del año 2012, allí se define qué es un accidente de trabajo y en consecuencia se dice si resuelve o no la ARL. Y se entiende como un accidente de trabajo aquel que se produce con ocasión o por ocasión de la actividad a la que se dedica la persona, de manera directa o indirectamente. Ese es un accidente de trabajo que entró a definirse nuevamente gracias a que la CAN, Comunidad Andina de Naciones, en el año 2004, con la decisión 584, ordenó revisar la definición que se tenía como accidente de trabajo. Vamos a ampliarle esto, pero antes, doña Amparo Larraondo, tenemos otro televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, señor? Por su elegante programa de periodista. Doctor, yo trabajé en una empresa, trabajé 20 años, Almadrales, Estilos y Puertos, en Buenaventura. ¿Cuántos años? Trabajé como unos 23 años más o menos en promedio aquí. Sí, señor. Y entonces yo siempre, doctor, cotice por encima del mínimo, porque la empresa era del Estado, era más grande, era camarero del Estado. Ahí alcancé como 1.300, 1.400 tarjetas. ¿Será que yo ponerle siempre cotizando sobre el mínimo? Digo, sí, sobre el mínimo, ¿cuánto más o menos me interesa saber que usted me lo explique? Si yo me puedo ganar más del mínimo, tengo 60 años de edad. ¿Cuántos años tiene? 60 años. Sí, ¿Puedo sí, seguir cotizando, doctor, o qué hago? Claro que ahorita no estoy trabajando, porque saben que ahora con esta pandemia, doctor, pues es peor, todavía un tipo de 60 años peor le dan trabajo. Entonces, para que usted me diga si me puedo ganar el mínimo o un poquitico más del mínimo, doctor. Usted tiene 60 años de edad y tiene 23 años aportados a un fondo de pensiones. A Colpensiones. A Colpensiones. ¿Solamente tiene 23 años o tiene 1.400 semanas? No, tengo 23 años, trabajado como 1.400 semanas cotizadas. Correcto. Más o menos. Bien. Perfecto. En ese momentico, ¿usted no está trabajando? No, doctor, en estos días no estoy trabajando. ¿Y el promedio de lo que usted cotizó en los últimos 10 años, a cuánto asciende? ¿Promedio mensual cuánto era? 1.500.000, 1.600.000, con todo, incluye las horas extras y todas, eran 12 horas continuas prácticamente. Entre 1.500.000 y 1.600.000, correcto. Sí, doctor. Y su pregunta es si usted puede cotizar para ver si se mantiene. Esa es la pregunta, doctor, esa es la pregunta. Bueno, le vamos a responder. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Jacinto Velasco, Buenaventura. Jacinto Velasco. Ranulfo Buenaventura. Ranulfo Velasco. Bueno, Ranulfo, puede bajarle al televisor, colgar la llamada
que ahorita le vamos a responder, porque antes estamos culminando con doña Amparo Larraondo, que lamentablemente hace 5 días atrás el hijo murió a raíz de un accidente de tránsito. Entonces le estábamos diciendo a doña Amparo que hay unas definiciones de lo que es accidente de trabajo. En Colombia, a pesar de que en el año 2004, por la decisión 584 del 2004, que expide la Comunidad Andina de Naciones y le exige a Colombia que se entre a redefinir lo que es accidente de trabajo. En ese orden, entonces, surge la ley 1562, prácticamente 8 años después, y entra a redefinir lo que es accidente. Lamentablemente dice esa ley que es accidente de trabajo también el que se produce durante el traslado de la persona al trabajo o del trabajo a la casa, bien sea de ida o de regreso. Allí hay accidente de trabajo, pero pone un obstáculo y dice que siempre y cuando el medio de transporte lo pueda habilitar el empleador. Aquí hay un vacío enorme porque no estamos de acuerdo con que solamente sea accidente de trabajo el que se produce a esa persona que está trasladándose de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, si va en un medio de transporte que le ha suministrado el empleador. Y al respecto hablábamos esta semana con nuestros alumnos de la universidad, diciéndole, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué razón, si la ley establece que hay que reconocerle un auxilio de transporte al trabajador que devenga hasta 2 salarios mínimos, por qué razón, si se le reconoce ese auxilio de transporte de 2 formas? Una que es en efectivo, ¿cierto? Dinero en efectivo, y otra que es en especie, cuando le dice ese bus es el que va a llevarlo y a traerlo. Ese es un tema que necesitamos dedicarle mucho más tiempo. Por eso le dijimos a doña Amparo Larraondo que por favor nos dejara su contacto y vamos a responderle a usted una vez haya terminado el programa para que se entere más o menos en qué consiste, porque ahorita tenemos más televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Ahí le escucho. ¿Cómo está usted? Bien, gracias al Señor. ¿Cuál es su Don nombre? Valentín, doctor. Don Valentín. Cuénteme, don Velasco Valentín. Gómez. Valentín Velasco Gómez, doctor. Don Valentín Velasco Gómez. Cuéntenos, don Valentín. Sí, pero en este momento, doctor, ha estado llamando a la empresa, a mi Manuelita, que no me descuenten por pensiones y ellos siguen descontándome. Y ellos dicen que hasta que yo no salga pensionado no me dejan descontar. Entonces yo les dije que no, ya era orden ya de que ya he cumplido los 62 años ahora en octubre. El 15 de octubre completo los 62 años, doctor. Sí, señor. Entonces ahí, en ese momento, ¿qué puedo hacer? Que hasta que no salga yo pensionado, que no, ahí ya ellos no me dejan descontar. Correcto. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Porque ya está culminando ya el tiempo ya de los 62 años para meter papeles por pensión de vejez. Sí, señor. Vamos entonces a responderle a don Valentín qué debe hacer al respecto. Puede colgar la línea a don Valentín, pero antes... Bueno, doctor, un cordial saludo, doctor, para usted, doctor. A usted, don Valentín, y muchas gracias. Para usted y su señora, una feliz tarde. Vamos a hablar aquí acerca primero del amigo Ranulfo Velasco, que nos llama, nos dice que estuvo cotizando en un promedio de $1.500.000, $1.600.000 pesos, y que de momento tiene 1.400 semanas aproximadamente cotizadas en Colpensiones, 1.400 semanas. Si don Ranulfo tiene cotizadas 1.400 semanas, y en el caso hipotético que no volviera a cotizar, si me consulta a mí si cotiza o no, yo le digo no, salvo que consiga un empleador y que por obligación ese empleador tenga que afiliarlo al sistema de seguridad social en pensiones, como lo ordena el artículo 13.
porque dice que la obligación es obligatoria. La obligación de cotizar es, ojo, una certificación que debe tener el empleador de que cotiza sobre esos trabajadores. Por eso es importante saber en qué eventos se cotiza y en cuáles no. Una persona, si usted está como independiente, don Ranulfo, si está como independiente, si usted simplemente no tiene capacidad de pago, pues no sigue cotizando, porque ya tiene las semanas suficientes en cuantía de 1.400. Pero si usted consiguiera dinero y va a cotizar sobre el mínimo, eso le va a afectar un poquito el promedio. ¿Por qué le afecta un poquito el promedio? Porque usted viene con un salario de 1.500.000, 1.600.000 pesos mensuales. Usted tiene calculadora allí en sus manos, allí al alcance. Usted puede hacer la cuenta, don Valentín, supongamos que tenga promedio de 1.600.000. Ese promedio de 1.600.000 pesos, usted lo va a multiplicar, por supuesto, por un 68%, que es lo que usted tendría derecho, un 68%. Y ese porcentaje es lo que le va a dar a usted 1.088.000 pesos de pensión. Ese es el promedio de la pensión suya, si tomamos como punto de partida que cotizó sobre la base de 1.600.000 pesos en promedio mensual. Como tiene 1.400 semanas, lo que hacemos es partir del IBL mínimo, que son el 65%, según lo indica el artículo 34 de la Ley 100. 65% de IBL a todo aquel que cotiza sobre 1.300 semanas. Entonces, ese IBL va a representarle a usted por 1.300 semanas 1.088.000 pesos. No, va a representarle un 65%, pero como tiene 1.400 semanas, entonces le representa 1.088.000 pesitos. Si usted cotiza sobre el mínimo, por los 2 años que le faltan, le va a reducir el promedio. Por eso, yo le recomiendo a usted que si consigue un trabajo con un empleador, hay que cotizar por obligación. Pero si no consigue trabajo, ya usted tiene las semanas suficientes y solamente está pendiente de que le hagan el cumplimiento de esa edad. Usted cumpla unos mesecitos, que Dios le haga el favor de llevarlo esos 2 añitos más con vida, sano y salvo, para que usted pueda disfrutar la pensión. De esa forma, usted termina pensionado con ese valor que le acabo de citar. Pero si consigue un empleador que le haga aporte o le pague un salario por encima de los 2 salarios mínimos legales mensuales, a usted le va a aumentar el promedio, o que por lo menos le mantenga ese 1.600.000 que estuvo usted haciendo aportes para que pueda mantenerse en una buena pensión. Recuerde que ese es todo lo que le queda. No hay mesada 14 porque ustedes saben quién la quitó. No hay incremento por hijos porque ustedes saben qué presidente los quitó. No hay incremento por cónyuge porque ustedes saben qué presidente lo quitó. Y finalmente, no hay lugar a que le reconozcan un 90% de la pensión porque ustedes saben qué presidente redujo del 90% que vengaba una persona hasta un 80%. Entonces, hacer mucha fuerza, don Ranulfo, para que se mantenga usted allí en ese promedio y pueda tener un salario más o menos para paliar lo más elemental. Usted no puede pensar con ese salario en que se va a comprar un Lamborghini cuando se pensione. No, ya hay que irse olvidando de esas cuentas porque no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Estamos hablando en este momentico de 1.088.000 pesos porque tuvo un promedio de 1.600.000 y tiene solamente 1.400 semanas. Don Ranulfo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico. Y nos vamos con el amigo Valentín Velasco. Don Valentín Velasco nos llama, nos cuenta, nos dice, trabaja en un ingenio. Bueno, para las personas que no han escuchado anteriormente a don Valentín tiene una hija en situación de discapacidad. Desde hace 20 años debió estar pensionado porque tiene más de 2.000 semanas.
y desde que cumplió 1000 semanas, hace más de 20 años atrás, cuando cumplió las primeras 1000 semanas, se debió pensionar porque tiene una hija en situación de discapacidad que está debidamente calificada y depende absolutamente de él. Entonces, dice el artículo 33, parte final, que existe lo que es la pensión especial por hijo para padre o madre con hijo en situación de discapacidad debidamente calificado con un 50% o más de pérdida de capacidad laboral y que además dependa económicamente del padre. En el caso de don Agustín no cabe la menor duda, tuvo una hija, lamentablemente nació con problemas de discapacidad o en situación de discapacidad, debió pensionarse, perdió mucha plata. Resulta que hace poco tiempo nos llama, nos dice, es que yo tengo esta situación, ya se radicó la solicitud de reconocimiento de la pensión para evitar que los últimos mesecitos que le quedaran se pudieran evaporar. Los fondos de pensiones no andan indicándole a nadie pedagógicamente cuáles son sus modalidades de la pensión. Por eso lo hacemos aquí, en Tablero Jurídico, para que usted conozca cuáles son esos derechos en materia laboral y de la seguridad social, en qué momento puede usted estructurar los requisitos para una pensión, en cualquiera de sus modalidades, vejez, invalidez, sobreviviente, pensión especial para padre o madre con hijo en situación de discapacidad, pensión sanción, pensión especial y por supuesto la pensión o la modalidad de pensión nueva que es la familiar, pensión familiar que se desarrolló con base en la ley 1580 de 2012, ley 1580 de 2012. Entonces, dicho esto, don Agustín, como usted cumple los 62 años próximamente, ahorita, en un mes y medio más o menos, cumple los 62 años y tiene más de 2000 semanas. Igual, esas semanas que se excedieron por encima de las 1800 se van a perder o van para el fondo de solidaridad pensional. Hacia allá van. Y usted no debe decirle a su empleador que deje de cotizarle. No. Nos vamos al artículo 17 de la ley 100, redactamos un memorial y le decimos, señor empleador, con la presente permito manifestarles a ustedes que desde hace tantos años cumplí los requisitos para obtener la pensión, muchos años. Al no saber, seguí cotizando. Y dice el artículo 17, la obligación de cotizar cesa para el empleador cuando el trabajador ha cumplido esos requisitos para reconocimiento de la pensión en cualquiera de sus modalidades. Luego, el dinero que usted está en este momento depositándole a su fondo de pensiones se está perdiendo, porque ese dinero, bueno, no digamos que se pierde, o es posible que se pierda, porque ustedes saben que cuando hay dinero de más en las entidades, para eso están los honorables padres de la patria, los políticos, para quedarse con todo ese recurso. Entonces, lamento decirle, don Agustín, que lo que hay que hacer allí es una petición, y esa petición no es verbal, es por escrito. Debemos redactar un escrito, nos llama a la oficina, ahí le indicamos en qué forma le vamos a hacer esa petición para que el fondo no siga recibiendo los dineros, o mejor, para que su empleador no siga haciéndole consignaciones a nombre de ese fondo de pensiones, porque no le va a reconocer absolutamente nada si usted cotizara 2, 3, 5, 8 años más o dejara de cotizar hace 4, 5, 8, 10 años. El mismo monto de la pensión se lo van a reconocer. Entonces, don Agustín, el artículo 17, repito, indica que el empleador no está obligado a cotizarle al trabajador cuando este último ha adquirido o ha cumplido con los requisitos para reconocimiento de la pensión. Incluso nos sorprende porque el abogado de la empresa debe estar como atento también y consultar, hacer un poquito más de unión entre los trabajadores y los empleadores y el asesor jurídico, por supuesto, en materia pensional, para indicarles en qué evento puede obtener reconocimiento de esa pensión.
para que no se les olvide, porque si hubiese tenido una asesoría de hace más de 20 años atrás, hace rato estaría usted disfrutando esa pensión y brindándole toda la atención que se merece a su hija, que ha tenido que privarse de su ausencia o de su presencia, diríamos aquí, porque usted salió siempre a trabajar en busca de brindarle una mejor calidad de vida. Entonces, don Agustín, no hay nada que hacer. Se puede redactar o presentarse por escrito, incluso por las redes sociales también se pueden presentar los derechos de petición en el día de hoy. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, don Valentín Velasco, que está pendiente de su reclamo de esa pensión de vejez. Pues bien, creo que no tenemos más preguntas de momento. Resta indicarle a doña Amparo Larraondo, que debimos suspender súbitamente por la cantidad de llamadas que habían acá, de que es necesario que el hijo haya estado afiliado a un fondo de pensiones, y si no, ya hay que revisar la documentación a ver qué se puede hacer al respecto. Aprovechamos antes de despedirnos de mandarle nuestros cumplidos saludos a nuestra gente que está allí observándonos, como la señora Amparo Ruiz, doña Amparo Ruiz, que siempre está en primera fila escuchando Tablero Jurídico, escuchando y observando Tablero Jurídico. Mil oraciones, mil bendiciones para que su hermano se recupere. Por supuesto, a la doctora Ruth Milena Murillo González, a Juan Camilo Palacios España, que está también escuchándose hoy y observando Tablero Jurídico, a Celeste, esa preciosa chiquita que también, a pesar de su edad, también está ahí escuchando Tablero Jurídico, y a toda la gente de Alincol que a diario nos amplifica sintonizando el programa Tablero Jurídico. A los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali también nuestro más afectuoso abrazo, y los invitamos para que mañana en punto de las 3 de la tarde estemos aquí en más Tablero Jurídico. Un abrazo bien fuerte para todos, una muy buenas tardes y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.